Tu vida en la guerra no tiene ningún valor. Digo en la guerra porque mientras exista la paz, tu vida solo vale para tu gobierno lo mismo que puedas producirle: votos, impuestos, descendencia y claro, eso siempre que hablemos de tu propio gobierno. Para el resto serás poco menos que una cifra sobre un papel, pero una vez que acaba esa paz, los soldados es aquello que más sobra, o inclusive un objetivo si con tu pérdida pueden dar un golpe moral. Sin embargo, hay un recurso más valioso que cualquier soldado o cualquier ciudadano, riqueza o territorio: la información. Por ejemplo, cuando los aliados descifraron el código Enigma nazi y obtuvieron sus estrategias, posiciones, planes, aún así dejaron morir a cientos de sus soldados con tal de no darle a entender a Alemania que los habían hackeado. Si es que podemos utilizar la palabra hackeado en este contexto. En palabras de los aliados, la máquina Enigma fue más valiosa que pelotones enteros, la primera máquina que nos decía dónde y cuándo atacar. Claro que eso no quita que deliberadamente dejaron morir a sus propios hombres meramente para mantener las apariencias de su descubrimiento, y eso que eran sus propias personas. Cuando analizas el trato que se le dio a todas las personas de nacionalidad distinta, la cosa se pone aún peor y más deshumanizante. Yo sé que eres alguien inteligente y que ya ves por dónde voy. No es que el título del video sea muy discreto. Actualmente distintas potencias del mundo han incorporado a la arena bélica las primeras inteligencias artificiales, mismas que ayudan a la toma de decisiones y predicción de escenarios, y esto es más terrorífico de lo que piensas. Ahora, no quiero que pienses que ChatGPT o cualquier basura que nos ofrece el mercado gratuito. Quiero que pienses en proyectos de grandes centros de datos, única y exclusivamente para uso militar y predictivo. Empiezo por un hecho concreto. La empresa Anthropic desarrolló un modelo llamado Cloud. Según reportes de medios estadounidenses, Cloud fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos en operaciones clasificadas, incluyendo la vinculada captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la que actualmente se puede convertir en la Tercera Guerra Mundial en Irán. Un modelo de lenguaje entrenado por una empresa privada se integró a la cadena de análisis militar de una potencia nuclear. Y claro, hay que mencionar aquí de que al menos en la guerra con Irán tuvo bastantes desaciertos, sobre todo porque la inteligencia artificial actualmente no es perfecta. Sin embargo, el punto de quiebre fueron dos pequeñas cosas casi sin importancia: que los gringos querían ir más allá con Cloud y solicitaron que eliminaran las restricciones que tenía la inteligencia artificial, cosas sin importancia como espionaje masivo y uso autónomo de armas. Cloud fue diseñado con dos límites claros: no realizar vigilancia masiva de individuos y no tener autonomía para el uso de armas. Uno pensaría que cualquier ser pensante tiene claro por qué estas limitaciones son necesarias. Desde las 3 leyes de la robótica de Asimov, uno pensaría que tenemos claro el por qué una inteligencia artificial no humana a cargo de nuestras armas es pésima idea. Claro que actualmente no es que tengamos la mente más brillante de la política a cargo de la nación potencialmente más destructiva del mundo, pero su estupidez rebasa lo que inclusive un niño de 5 años te puede enumerar de memoria por qué es mala idea. Sin embargo, como todo niño con juguete nuevo, estas limitaciones no le parecieron correctas ni a Donald Trump ni al Departamento de Defensa, los que presionaron a los ingenieros por flexibilizarlas. Incluso se mencionó la posibilidad de invocar leyes de producción de defensa, una normativa de la Guerra Fría para forzar la cooperación bajo amenaza de sanciones, y claro, la posterior campaña de desprestigio que recibió Anthropic. Aquí es donde debemos entender qué es lo que está en juego. Un sistema de apoyo a la toma de decisiones militares no dispara un arma por sí mismo, pero sí puede realizar imágenes de drones, intercepciones, historiales digitales y otros flujos de inteligencia para identificar objetivos, detectar patrones de comportamiento y recomendar acciones. Puede sugerir cuándo atacar, a quién vigilar, qué infraestructura neutralizar. En otras palabras, predecir el comportamiento de un actor político de interés y evaluar acciones para tomar en contra de él. Lo más terrorífico es justamente lo que estoy insinuando: una inteligencia artificial que sea capaz de medir si tú vas a ser una amenaza para el régimen y, más importante, saber qué medidas tomar en tu contra. Ahora, muchos defensores de los Estados Unidos podrían decir: Chovy, estás exagerando. Bueno, ¿qué tal si damos una recapitulada en la historia? Estados Unidos, desde la llegada de la tecnología, fue cimentando una red de abusos en base a ella. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría apareció el proyecto Shamrock, el primer gran sistema de vigilancia masiva. Su tarea era sencilla y bastante indecente: interceptar telegramas y comunicaciones internacionales. Las compañías telefónicas colaboraban entregando información al gobierno. Claro que el proyecto tenía sus limitaciones, puesto que requerían de un gran número de personas revisando las llamadas, mensajes, cartas, lo que lo volvía una tarea tediosa. De ahí salió el proyecto Minanet, ya enfocado en la vigilancia interna, y cualquier justificación de seguridad nacional simplemente se va al traste, puesto que ya no hablamos de enemigos o de extranjeros o de un contexto de la Guerra Fría, sino de su propia población. Vigilaron a miles de ellos: Martin Luther King Jr., John Lennon, Muhammad Ali, Charles Chaplin, Albert Einstein, Oppenheimer, Jane Fonda, Whitney Funk, no porque fueran una amenaza criminal, sino porque pensaban, hablaban e influían. Se interceptaban llamadas y correos, muchas veces fuera de la ley. Luego el programa se concentró en activistas contra la guerra de Vietnam, líderes civiles y periodistas, y como siempre pasa cuando el poder sabe que hizo algo sucio, parte de la documentación y de las acciones cometidas por el Estado con base en ella fueron destruidos o alterados. Por lo tanto, hablamos de miles de personas que secretamente el gobierno
gobierno saboteaba activamente. Después llegó una etapa tecnológica. El proyecto DishFear permitió recolectar millones de mensajes SMS al día en todo el mundo. Es aquí donde la tecnología dio un salto. Antes tenías gente detrás de una computadora leyendo escritos o escuchando llamadas. Con la llegada de los metadatos y el internet ya no hacía falta leer cada mensaje para saber demasiado. Los metadatos de los flujos de la red que vamos dejando, ubicación, pagos, hábitos, rutinas. Con los metadatos basta con reconstruir la vida de una persona sin escuchar una sola palabra. Es decir, no te oían respirar, pero sabían perfectamente dónde caminabas. En internet la cosa se refinó. Carnivore fue el proyecto que le sucedió. Se centró en correos electrónicos y en vigilancia dirigida. El proyecto Prisma fue aún más lejos. Abrió acceso a actividades en línea como empresas como Google, Facebook, Microsoft, Apple y Hotmail. Todo lo que los usuarios hicieran o interactuaran, Prisma o Carnivore lo interceptaban. Y para que nadie se quede con la ilusión de que esto es un problema solo de Estados Unidos, apareció la Alianza de los Cinco Ojos. Una alianza entre Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Un club muy elegante para compartir información y saltarse los límites legales que tenían internamente estos países. La Alianza de los Cinco Ojos fue la primera alianza que se hizo pública que tenían los países para espiarse, tener una autorización para espiarse activamente. Esto va a ser importante más adelante. No creas que Estados Unidos se quedó con la idea de que sí, claro, vamos a espiar a nuestra población y todos los activistas se quedaron tan contentos. No, de hecho a los políticos les afecta demasiado esto, sobre todo a los de oposición. Imagínate que está gobernando el Partido Republicano. Evidentemente con esta información van a joder a los demócratas. Ese es el punto, se empezaron a hacer leyes de protección de la privacidad y por ello una alianza como los Cinco Ojos empezó a ser necesaria. Básicamente, yo como tu gobierno no voy a espiarte, pero me va a pasar la información a otro gobierno que sí que te va a estar espiando. Después del 11 de septiembre todo creció todavía más. Se creó el proyecto K-Score revelado por Edward Snowden. Permitía acceder a la actividad digital de prácticamente cualquier persona en el mundo. Aquí pasamos de interferir únicamente en Estados Unidos a interferir e influenciar geopolítica mundial. Y no, eso no se quedó en Estados Unidos. España recopiló miles de llamadas telefónicas. México, al conocer programas como Prisma, de hecho implementó los suyos propios y permitió que Israel espiara a México. En el fondo, muchos gobiernos desarrollados entendieron la misma lección. Si puedes vigilar, vas a querer vigilar. Pero no solo se trató de escuchar, también intentaron modelar lo que la gente ve, cree y estudia. Organizaciones y gobiernos editaron contenidos en Wikipedia desde direcciones IP institucionales. Entre ellos aparecieron el FBI, la CIA, el Vaticano, el gobierno de Canadá, el gobierno de Portugal, el Partido Republicano, las propias Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Partido Conservador. Básicamente casi todos los entes públicos y privados han querido modificar su propia historia y su propia percepción de cómo tú los mides. Claro que eso ha sido evitado y ha sido evitado justamente porque toda la información que ha estado en internet, al menos la que se puede acceder actualmente, fue a raíz de libros, a raíz de estudios, a raíz de historiadores. Pero en el mundo de la inteligencia artificial esto puede cambiar. Como puedes ver, desde los años 80 de manera ininterrumpida, Estados Unidos y casi todas las potencias del mundo utilizan las nuevas tecnologías con el único fin de espiarte, cambiar la historia o manipularte para tomar decisiones. Y ahora no es diferente, la inteligencia artificial que quieren desarrollar es solo una extensión que va a simplificarles esa tarea. En manos de alguien como Trump, eso significaría truncar una carrera política de algún competidor, intervenir en la política local de algún país de interés, limitar o prohibir contratos o oportunidades activistas. Básicamente cualquier persona que sea o parezca una amenaza, un algoritmo podrá detectarla y sugerir acciones para incriminarla o eliminarla. Por ejemplo, una buena inteligencia artificial podría leer cada palabra que estoy diciendo en este video, leer cada palabra de un noticiero, de una nota y simplemente darle shadow ban. Nadie habrá visto ni oído nada, no será una censura ni un sabotaje que alguien se dé cuenta, simplemente de forma artificial pero aparentemente orgánica mi voz quedó silenciada. Mientras que en China el sistema de crédito social chino dice que abiertamente te negarán por la cara apoyos sociales y trabajo si te opones al régimen. En Estados Unidos con estas herramientas puede hacer exactamente lo mismo, pero sin avisarte absolutamente nada. Y lo más terrorífico no es que una IA le diga al gobierno deliberadamente cómo arruinarte la vida, sino que en algún caso decida que es mejor deshacerse de ti de otra manera. Y creo que no hace falta mencionar todo el mundo de Hollywood que nos dejen claro que este cuento va a salir mal. Si bien actualmente Skynet y AM no son propiamente mis preocupaciones, porque al Chile creo que sí ganamos una guerra contra las máquinas, lo que sí es de preocupar es algo más parecido al Capitán América con el algoritmo de Armin Zola, que podía predecir quién se convertiría en una amenaza para Hydra y así poder eliminarla o anticiparse a ella. Y solo como pequeño spoiler, esta idea se le ocurrió a los nazis. Yo solo digo. Ahora, lo primero que puede pasar es el asesinato colectivo, no solo de potenciales blancos militares, también en un sentido de protesta y ciudadanía. Son los propios activistas y ciudadanos de estos países los que serán víctimas de estos algoritmos. Una inteligencia artificial con la capacidad de recopilar toda tu información pública y privada con el manejo del Estado puede evitar que accedas a créditos bancarios, limitar tus oportunidades laborales, tu libertad de expresión y con opositores políticos no solo arruinar su imagen en tiempo récord, sino
sino librarse de ellos antes de que se vuelvan contrincantes para el régimen. Yo sé que me verás muy joven, pero como cuasi politólogo, esta es una amenaza muy seria. Actualmente con estas inteligencias artificiales más gratuitas y con un buen ingeniero en sistemas, ya puedes obtener toda la huella digital de una persona en cuestión de pocas horas. Información, comentarios, interacciones que puedes usar contra ellos en una campaña política. Ahora quiero que pienses en una herramienta miles de veces mejor y en manos de la nación más peligrosa del mundo. Tiene tantas posibilidades para aperturarse en el poder que no es teoría de conspiración, son solo prácticas que ya vimos en China y en la propia historia de Estados Unidos. Ahora, el problema principal es la eliminación de toda ética y cuestiones legales de una herramienta como la inteligencia artificial. Y si bien actualmente se han puesto frenos a estas capacidades, la lógica de quienes tienen el poder es una lógica que se opera desde la Guerra Fría. Y es que nuestros enemigos no tendrán ninguna consideración, nos pueden sacar ventaja. Con esta lógica, Estados Unidos ha basado cualquier avance militar, la bomba de hidrógeno, armas de destrucción masiva, espionajes. Actualmente muchos son los políticos preocupados por las potencias mundiales que se han retirado de los acuerdos de armas nucleares, pero siendo racionales, salvo por motivos pasionales o religiosos, esas armas difícilmente son efectivas o usadas en el campo de batalla, que es básicamente como se han venido ocupando desde su creación. Sin embargo, las inteligencias bélicas tienen más usos y a la larga pueden ser más dañinas para el ser humano. En el antiguo orden mundial podíamos tener esperanzas en acuerdos entre las potencias militares para limitar su uso, o poner ciertos requerimientos para ello. Claro, eso no evitaría que se usen en secreto, pero por lo menos se tendría algún blindaje de protección. Pero ahora que Donald Trump está dinamitando cualquier acuerdo, las esperanzas en eso realmente se han reducido a menos de nada. Ahora quiero que pienses en Stanis Petrov, el ruso que evitó la Tercera Guerra Mundial al ignorar la computadora soviética que indicaba un ataque militar inminente. Para Stanis fue evidente que la computadora se equivocaba, dado que únicamente un ataque eran con 5 misiles, y aún con eso prefirió seguir su lógica y sus instintos. Con la inteligencia artificial no tenemos tanta suerte como la que tuvo Stanis. El problema no es que la IA sea malvada, el problema es psicológico. Cuando una decisión viene acompañada de gráficos, probabilidades y lenguaje técnico, la mente humana tiende a percibirla como objetiva. Esto activa lo que en psicología se denomina como sesgo de la automatización, la tendencia a confiar más en una recomendación automática que en el propio juicio, incluso cuando hay señales de alerta. Quiero que pienses que el día de mañana Estados Unidos puede borrar del mapa a personas, a periodistas, bombardear un país ajeno únicamente porque su IA hizo un diagnóstico de amenaza, correcto o incorrecto. La justificación de salvar vidas te darán el día que estas inteligencias artificiales se usen masivamente. Creo que todos estamos de acuerdo que darle a la IA o utilizarla con el fin de decidir entre la vida y la muerte está mal. Un estudio reciente del King's College en London simuló una crisis entre superpotencias utilizando modelos de lenguaje. En la mayoría de los escenarios, los sistemas recomendaban algún tipo de escalada nuclear antes de una desescalada clara. Esto no significa que quieran la guerra, significa que bajo presión y ciertos supuestos, las heurísticas estadísticas pueden inclinarse a opciones extremas. Ahora supongamos, por ejemplo, de que en el conflicto con Irán le recomendaran a Donald Trump estas inteligencias artificiales que tire una bomba nuclear o si no va a perder la guerra. ¿Qué crees que va a decidir tu amable presidente? Quiero dejarlo claro, si un sistema así se acopla a un gabinete militar, a un gabinete de toma de decisiones que antes estarían basadas en la moral, en la estrategia, en justamente la experiencia de las personas que están ahí, puede que la toma de decisiones de todos esos gabinetes empiece a basarse únicamente porque lo dijo la computadora. Y el problema no es que tenga razón, el problema es que la tenga hasta que empiece a tomar decisiones más y más extremas o equivocadas, que nadie pueda o quiera refutar. Y no sé qué me da a mí, que lo que quieren personas como Trump no es una inteligencia eficiente, sino una que justifique de manera técnica sus propios delirios de poder. Ahora ampliemos el foco, la inteligencia artificial no solo influye en decisiones cinéticas, también transforma la guerra cibernética y la guerra de la desinformación. Sistemas de aprendizaje automatizado pueden escanear vulnerabilidades en redes enemigas, explotar debilidades automáticamente y lanzar contraataques en milisegundos. Esa velocidad comprime el tiempo de reacción humano. La escalada puede ocurrir antes de que un responsable político entienda lo que está sucediendo. En el ámbito informativo, la IA permite generar texto, audio e imágenes falsas cada vez más indistinguibles de lo real. La desinformación, si ya es actualmente un arma política, con una herramienta cinética o filtros será mucho peor. La IA puede hacerlo en segundos. ¿Qué realmente protege a estas inteligencias bélicas de tomar una decisión bélica basada en información falsa? Aquí conviene recordar una referencia cultural extrema. AM, la superinteligencia de no tengo boca y debo gritar. AM en esta historia inició justamente como una inteligencia artificial diseñada para la guerra, y paradójicamente parte del problema fue que Rusia, China y Estados Unidos la fueron mejorando sin límites ni ética por miedo a que la competencia a sus adversarios lo superara. Este no es un miedo menor, quiero que pienses que uno de los límites y frenos que le han puesto a la IA es que ésta se haga mejoras a sí misma. En la historia de No tengo boca y debo gritar dejan ver que por miedo a que las otras superpotencias tuvieran una mejor, dejaron que se mejorara hasta que adquiriera
adquirió conciencia y entonces game over. Si tuviéramos líderes inteligentes y con al menos 3 gramos de ética, sabrían que los cinturones de seguridad se hicieron por algo en primer lugar. Pero con personas como Trump en el poder, que está claro que no tiene ninguna consideración por el consentimiento, ¿cuánto tiempo le tomará llegar que la mejor decisión es quitar esos seguros? Otra referencia cultural es Dune, al menos en los libros, donde tienen todo un escenario en su lore, donde explican por qué está mal darle a una máquina la autorización de matar a otro ser humano. Y a tal escala llegó esa trifulca que llegaron a tal punto de castigar bajo amenaza de destrucción planetaria al planeta que se le volviera a acudir la brillante idea de implementar inteligencia artificial. Uno pensaría que después de 100 años de historia, de todo un bagaje cultural de inteligencia artificial, al menos en películas, libros y filosofía, habríamos aprendido que darle ese poder no es buena idea. Por desgracia, escritores como Asimov muchas veces en sus libros retrataba figuras donde las personas inteligentes y con conocimiento en la tecnología tenían puestos importantes a la hora de manejar la sociedad, o que se veían impulsados por buenas intenciones, pero algo en el algoritmo salía mal, como en el caso de Ultron de Marvel, que era inteligencia artificial que simplemente salió mal por volverse más humana. Pero las historias e inspiraciones de Asimov poco tienen que ver con nuestra realidad, donde quienes tienen el poder son solo herramientas o peones de las élites multimillonarias cuyo poder es heredado de sus padres y abuelos. Nuestros expertos en tecnología quieren desarrollar tecnología que beneficie a la humanidad, pero no pueden porque sus salarios están atados a grupos que solo quieren armas con las cuales consolidarse en el poder. Así que volvamos al presente. Si se limitan límites como la prohibición de la vigilancia masiva, un gobierno podría integrar en segundos datos dispersos en internet para interferir rasgos de la personalidad, afinidades políticas o patrones de conducta. El resultado sería una capacidad de perfilado sin precedentes. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de la integración de bases de datos, modelos predictivos y un poder estatal absoluto. Y todo en bandeja de plata de auténticos lunáticos que están auténticamente comprometidos por ver quién jode más al mundo. Ahora, actualmente Donald Trump está por legislar una ley federal para el control de la IA, con el único fin de evitar que cualquier estado o político pueda ponerle ningún tipo de restricción a la IA. Básicamente se está adelantando a que cualquiera pueda regularla o ponerle protecciones de la manera que quieren ocuparla. Lo peor de esto es que debo darles la razón a los muy malditos, porque tan pronto salió la noticia de Anthropic, OpenAI, la creadora de ChatGPT, les robó el contrato con el gobierno americano. Y si bien dijeron que mantendrían los límites, si aceptaron el trato en vez de seguir con Anthropic, ya nos dice de eso nada. A ver, gente, dejemos algo muy claro. Tú puedes tener la postura política que quieras, pero algo es claro: todos somos humanos. Y creo que todos estamos de acuerdo que crear una inteligencia artificial capaz de matarnos es mala idea. Y no debería permitírsele a ningún ser humano sin importar la excusa que nos pueda llegar a dar. La guerra ya comenzó, pero no una guerra con la inteligencia artificial, sino una guerra entre la humanidad y la inteligencia subnormal de nuestros gobernantes. Una que si perdemos, todos aquellos disidentes, noticieros, la narrativa, los libros, artículos e información que está en internet podría ser reescrita de un día para otro, cualquier oposición incriminada o silenciada. Simplemente un internet y una historia donde no tengamos boca y debamos gritar.